Estamos de regreso con buena vibra, buena energía, pero sobre todo con temas interesantes para todos ustedes. César Noguera, ¿no es así? Claro que sí, estaremos hablando de los factores potenciadores de una cirugía plástica. Para ello le damos la bienvenida a Álvaro Gil, médico cirujano de gran trayectoria y que viene a aclarar esas dudas que pueden existir en torno a este tema. Todos son aptos para una cirugía plástica, las edades, todo lo que usted tiene que conocer. Acá se lo vamos a decir. Bienvenido a Buena Vibra, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido. Gracias por la bienvenida y es un placer estar acá nuevamente. Para nosotros es un placer, doctor, ya que nos acompañe nuevamente acá en el programa. Y bueno, hablar de este tema importante, esos cuidados que debemos tener posteriormente a una cirugía. Sí, generalmente después de la cirugía, el paciente o muchos pacientes piensan que el resultado va a venir de inmediato, de forma inmediata. Y en una cirugía plástica hay que esperar mínimo 6 meses para que tú puedas ver un resultado. En ese tiempo, en ese lapso y después de ese lapso también, deben haber unos cuidados que debe ejecutar el paciente y deben ser guiados por el médico o por el cirujano plástico, en este caso. Una de las cosas que se recomiendan es los cambios de hábitos de alimentación. Comentábamos tras cámara el peso, la obesidad o el sobrepeso. Entonces, una de las cosas que debemos evitar por siempre, y siempre lo digo en mi consulta y cuando tengo la oportunidad a través de esta vitrina, es evitar quitarse el azúcar y todos los alimentos que sean que favorezcan la aparición de la obesidad. Otra de las cosas que debemos eliminar es el uso del mal hábito tabáquico. El cigarrillo pues va a degradar el colágeno en el cuerpo y poco a poco pues vamos a ir perdiendo esa lozanía de la juventud y esto es contraproducente para la cirugía plástica. Todo paciente que se opere tiene que esperar para poder lucir su cirugía plástica, debe esperar mínimo 3 meses para ir a la playa y tomar sol. Idealmente 6 meses. ¿Por qué? Porque en ese tiempo la cicatrización dura 2 años y los primeros 6 meses hay una remodelación de la cicatriz que está siendo afectada por los rayos ultravioletas. Esos rayos inflaman la cicatriz y al inflamar la cicatriz vamos a tener cicatrices hipertróficas, cicatrices queloideas, que también está asociado a un factor genético en los pacientes afrodescendientes, en los pacientes asiáticos. Entonces, si usted va tempranamente a la playa o a tomar sol en la piscina, pues va a hacer que esa cicatriz crezca y eso va a ser una de las cosas que va a desfavorecer la cirugía. Pudiéramos decir entonces que el éxito, para ponerle alguna etiqueta, de una cirugía, más allá de que sea un buen médico e acudir a profesionales, también va en el cuidado que tenga el paciente postoperatorio. Sí, efectivamente. Y obviamente eso está guiado por el cirujano. El uso de cremas para cicatrizar, el uso de protector solar también. Además de el uso, la asistencia del paciente al gimnasio. Después, muchos pacientes también son pro gym y luego se operan y dicen, bueno, ¿cuándo puedo volver a entrenar? El tiempo mínimo son 3 meses, depende de la cirugía, pero ponte una lipoescultura son 2 meses, una lipoabdominoplastía o abdominoplastía son 3 meses porque es el tiempo que tarda la aponeurosis en sellar. En una mamoplastia o mastopexia, donde colocas un implante detrás del músculo pectoral, requiere de 3 meses para que ese bolsillo pues, sea sólido, selle y pueda mantenerse en el tiempo. Importante es la forma como duermes después de operarte. Totalmente. La forma como duermes en las mujeres que se hacen las mamas es muy importante porque dormir de lado o dormir boca abajo va a hacer que ese bolsillo, en la compresión, la presión del tórax, del cuerpo sobre los implantes, va a hacer que ese bolsillo se aperture, se desplace y al desplazarse va a caer la mama. Entonces, esos son parte de los cuidados y de los factores que van a potenciar. Otra de las cosas es el uso de la vitamina C. Megadosis de vitamina C, 2-3 gramos durante el primer mes, nos va a ayudar a que el colágeno tipo 1
pase a tipo 3 y sea un colágeno maduro, un colágeno más fuerte. El uso de multivitamínicos posteriormente de la cirugía nos va a favorecer la cicatrización y la reparación de todos los tejidos que son traumados con la cirugía, porque cuando tú haces un cuerpo, cuando transformas a una mujer, es un paciente politraumatizado, pero dirigido, que vas a lograr con todos esos conocimientos, vas a lograr que ella mejore su cuerpo una vez que lo transformes con cánulas, con bisturí, con una serie de equipos que usamos nosotros. Yo creo que también entender que no todos los cuerpos van a quedar igual. Hay personas de que, bueno, yo quiero tener el cuerpo, por así decirlo, de tal persona y resulta, pasa y acontece que no es así porque todos tenemos cuerpos totalmente diferentes. Usted mencionaba también algo importante que son las posturas para dormir, cuáles serían las posturas adecuadas en cuanto a ello. Y también otra pregunta es aquellas personas que se quieren someter a una cirugía pero tienen sobrepeso y que resulta que tienes que ir al gimnasio, tener un peso adecuado para luego someterte a una cirugía. Mira, yo siempre les digo a mis pacientes en el consultorio, la postura ideal para dormir después que te hagas las mamas es como Tutankamón. Así. Imagínate, sin moverte. Sí, puedes dormir de lado, debes usar el sostén postoperatorio para dormir o un sostén deportivo si vas a ir a entrenar. Ok. Pero lo ideal es que duermas boca arriba, porque si duermes de lado, entonces vas a empezar a experimentar. Es un motivo de consulta frecuente. Me arde acá, me duele por acá, es porque los tejidos se están separando y el implante se está desplazando. Entonces va abriendo el bolsillo. Y si duermes boca abajo completamente, mucho peor. Exacto. Entonces la forma ideal es boca arriba. Doctor, y en cuanto a las edades, porque siempre existe como que ese mito en torno a la edad en específico de cuando una persona puede someterse a una cirugía plástica por los cambios genéticos que puede tener, la misma naturaleza, digamos, actuando en el cuerpo del ser humano. ¿Hay una edad en específico donde toda persona puede comenzar a someterse a cirugías plásticas? Es que la cirugía plástica es muy amplia, hay muchas cirugías que puedes hacerte. Entonces, de repente, una autoplastia en una niña de 18 años o menos que ha sufrido bullying, pues es necesario. Pero decirle a una niña de 18 años que ya empiece a hacerse una mamoplastia, pues yo preferiría, y tiene unas buenas mamas, yo preferiría que lo inicie mucho más tarde. ¿Por qué? Porque siempre va a haber una segunda cirugía en su vida y quizás una tercera cirugía, porque es una seguidilla de cirugía. Eso me lo enseñaron a mí mis profesores cuando estaban en el posgrado, que cada 10 o 15 años va a venir un cambio o se pueden encapsular, pueden pasar cosas que va a requerir que ella vuelva a entrar a quirófano. Entonces, mientras puedas posponer eso, mejor si es en la mamoplastia. Entonces, depende de la cirugía. Entonces, de entre los 18 años, que es una persona mayor de edad, hasta los 65 años, es como el rango donde tú tienes seguridad. El paciente de cirugía plástica es un paciente que debe entrar sano, un paciente sano, pero que por el trauma sale enfermo. Es un trauma dirigido y que uno lo va recuperando en las siguientes 3 semanas para que él evolucione y tenga el resultado deseado del proyecto estético que te plantea cuando llega al consultorio. Entonces muchas veces, no, yo quiero tener un cuerpo, la pregunta que me hacía, yo quiero tener un cuerpo como fulana de tal. Entonces tú tienes que guiarlo. Bueno, podemos lograr esto sí, esto no se puede lograr. Entonces los pacientes después que se operan experimentan, y lo comentaba cuando venía para acá, experimentan una fase de depresión. Entre la segunda y la tercera semana es normal que experimenten una depresión. ¿Por qué? Porque tú vas a operarte y tú estás sana. Y después tienes dolor, tienes inflamación, entonces sales enfermo. Por decirlo de una manera. O pueden haber complicaciones, infecciones, pueden haber una serie de cosas que se arrepienten. Cambia tu vida. Entonces dices, yo estaba bien, ¿para qué me puse a inventar? Eso es transitorio, es una cosa que pueden experimentar la gran mayoría y es normal. Y en cuanto al caso de lipoescultura, puede existir el efecto rebote. Hay personas que después de hacerse la lipoescultura engordan más del peso de que tenían. Bueno, si no cambias de hábito, estilo de vida,
pueden Cero. rebotar. Sí. Y hay otras cirugías, doctor, que quisiera también tocar, y es el tema de las cirugías maxilofaciales. Incluso cuando hay una modificación tal vez del rostro, la nariz más pequeña, las orejas se las cortan, por así decirlo. Todo eso, el mentón sobre todo, igual que hay gente que lo tiene más pronunciado, se le quita. ¿Cómo se maneja ese cuidado y cómo es el cambio? Porque ahí influye incluso la parte psicológica, porque ya no te vas a ver igual. El cuerpo es una cosa, pero la cara, que yo creo que es tu carta de presentación, cambia de la noche a la mañana. Yo creo que eso pasa mucho con la rino también. Sí, interesante pregunta. Cuando tú te haces una rinoplastia y estás joven o bastante joven, esos cambios no impactan tanto en lo negativo. Ahora, una persona que ya tiene más edad, que ya está acostumbrada, o por ejemplo, tú estás acostumbrado al rostro tuyo, tu nariz, tipo mestiza, negroide, y entonces de repente que te la pongan más fina, puede impactarte y decir, este no soy yo, esta no es mi sonrisa, y puedes experimentar esos cambios. Entonces, cuando el paciente va, hay unas cosas que uno tiene que medir psicológicamente en la entrevista, cuando estás hablando con él, para determinar si ese paciente va a ser un buen paciente postoperatorio o va a echar bastante broma. Entonces, a veces es mejor algunas cirugías pues evitárselas porque... ¿Es más complicada la recuperación de una cirugía maxilofacial al resto del cuerpo? No, las cirugías todas tienen como una etapa de inflamación, como les explicaba también, hay una fase de depresión, pero en general todas tienen un lapso como 3 meses, que es la fase más aguda, y el resultado final luego se ve al 6º mes. Cuando uno abre o por traumatismos también, que hay fracturas, pues, y colocas placas, hay mini placas y tornillos, eso lleva un proceso de desinflamación y también hay un proceso porque al operar la cara, la masticación o la forma como se articula puede estar influenciada y el paciente puede adelgazar también posterior a la cirugía por la dificultad para masticar. Excelente, bueno, son muchos los ítems temas, son muchos los mitos y realidades también en cuanto a este tema, doctor. Nos gustaría que compartiera sus redes sociales. Sabemos que el tiempo en televisión es súper corto, pero si hay alguna duda, yo sé que le van a escribir. Bueno, mis redes sociales, mi Instagram de @dr.alvarogil y mi WhatsApp 0414-372-3579. Muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy hablando sobre las prácticas a nivel de la cirugía plástica, todo lo que hay pre y luego de estas cirugías, cuando se hacen, sobre todo la recuperación, que es tan vital. Quienes tienen más información para toda Venezuela es Geraldine Madaví y Luis Figueredo.